En el mundo reluciente de cristal y acero de Industrias Harrison, una conserje y su hija estaban destinadas a ser invisibles. María pulía las mesas de caoba de la sala de juntas, mientras su hija Lily hacía silenciosamente sus deberes en las sombras. El futuro de la empresa dependía de un acuerdo de $100 millones, orquestado por Julian Thorne, un director financiero despiadado que prometía un nuevo amanecer. Pero mientras los hombres poderosos solo veían gráficos deslumbrantes, Lily, una prodigio de las matemáticas de 10 años, vio una mentira. Detectó un patrón engañoso en la compleja fórmula financiera, una falla sutil que con el tiempo lo destruiría todo. El director ejecutivo estaba a punto de firmar la sentencia de muerte de la empresa sin sospechar que la niña en el rincón pronunciaría 5 palabras que lo cambiarían todo. Esa es la fórmula equivocada. La ciudad de Crestfall brillaba abajo, una manta de diamantes sobre terciopelo negro. Desde el piso 50 de la torre de Industrias Harrison, el mundo parecía ordenado y distante. Aquí arriba, el aire olía a caoba pulida, cuero y una presión silenciosa que rozaba la piel. María ajustó la correa de su carrito. El chirrido de las ruedas era el único sonido que no pertenecía. Su uniforme azul era una capa de invisibilidad. A los márgenes del salón, su hija Lily repasaba un libro de álgebra avanzada. Los números eran su refugio, lógicos y fieles. Había aprendido a moverse sin hacer ruido, a encogerse como sombra en el borde de las alfombras, a respirar lento cuando los trajes oscuros entraban con su propio clima de prisa. Esa noche, el señor Henderson había pedido a María un retoque final antes de la llegada de la delegación europea. «Nadie debería saber siquiera que estuviste aquí», había dicho. Por eso, cuando las puertas pesadas de la sala se abrieron, madre e hija permanecieron en su rincón intentando ser aire. Arthur Harrison, fundador y CEO, entró primero. Un hombre de hombros anchos, cabello plateado y mirada cansada que aún así no perdía un detalle. Había levantado la empresa desde un garaje hasta aquel piso 50. A su lado caminaba Thorne, todo elegancia y filo, como una pantera urbana cuya sonrisa nunca alcanzaba los ojos. Harrison notó a María y a su hija. «¿Tu hija?», preguntó con una suavidad que la descolocó. Ella se disculpó temiendo perder su empleo. Thorne bufó. «Arthur, la delegación de Zúrich llegará en cualquier momento». Y llegaron temprano. Los banqueros en trajes oscuros llenaron la sala con alemán cortado y maletines de piel. Henderson, furioso, señaló a María que se quedara en su rincón. Estaban atrapadas. Si cruzaban el salón ahora, se convertirían en el centro de la escena. La presentación comenzó. Thorne desplegó gráficos, curvas ascendentes, columnas como rascacielos. En la pantalla parpadeó una cadena de símbolos. El modelo de evaluación, que cristalizaba amortizaciones dinámicas y resiliencia de activos. Su voz hablaba de sinergias con seguridad de prestidigitador. Cada diapositiva era un truco, cada dato una cortina de humo. Los banqueros asentían con rostros de piedra. Harrison, en la cabecera, se inclinó hacia adelante. No era un financiero, pero sabía leer a los hombres. Aquella noche, su lectura oscilaba entre esperanza y una punzada de alerta. Lily miraba la ecuación. Donde otros veían brillo, ella vio costuras. En un paréntesis anidado, un pequeño símbolo delta alteraba la base de capitalización. No era un detalle menor. Periodo a periodo mermaba la base antes de sumar el interés. El crecimiento parecía intacto, pero se construía sobre arena cribada. Le tiró de la manga a su madre. «Mamá, las matemáticas están mal», susurró. María le apretó la mano. Silencio.
pero los ojos de la niña ardían con la certeza con la que algunas personas ven colores. Thorne llegó a la diapositiva final. Como pueden ver, la arquitectura financiera es impecable. Estamos listos para firmar. El jefe de Zurich levantó la pluma. El aire se detuvo. El corazón de María golpeó como un martillo. Callar era sobrevivir. Hablar era caer. Recordó nóminas, alquiler, la lonchera de Lily. Y también el saludo cansado pero sincero de Harrison, el orgullo de los operarios, la cadena invisible de personas que dependía de esa firma. Respiró hondo y dio un paso al frente. «Perdóneme, señor Harrison, hay un error». La sala se quedó muda. 20 cabezas giraron como si un ruido sacrílego hubiese estallado. Thorne rió, filoso. ¿Un error? ¿Ahora el personal de limpieza audita modelos financieros? «¿Qué pasa con la fórmula, María?», dijo Harrison, sin alzar la voz. «Mi hija la vio», respondió ella. «No es correcta». Los ojos se posaron en la niña. Lily dio un paso. «La variable delta está en el lugar equivocado», dijo sosteniendo el lápiz como si fuera una antorcha. «No es un simple descuento, es un decaimiento oculto dentro del crecimiento». «Explícalo simple», pidió Harrison. «Si tienes $100 y ganas 10% al año, al siguiente tienes 110. Pero esta fórmula, antes de calcular el interés, quita un poquito al total. Entonces no calculas sobre 110, sino sobre 109 y fracción. Y al año siguiente vuelves a quitar un poquito. Al principio no se nota. Con los años la diferencia se hace enorme. Parece salud, pero es desgaste». El analista joven de Zurich se inclinó hacia la pantalla, susurró a su jefe, tecleó en una calculadora. «Stimmt», murmuró. El jefe se puso de pie. «Señor Harrison, confirmamos la hipótesis. La colocación de la variable subestima sistemáticamente la deuda compuesta y exagera ingresos. En 10 años sería catastrófico. Esto no es un modelo. Es una ficción». Thorne palideció. «Es una mala interpretación. Es una variable de prueba de estrés». «No hay nada prudente aquí, señor Thorne», cortó el banquero. «Retiramos nuestro interés de inmediato». El murmullo se transformó en movimiento. Carpetas cerradas, sillas que raspaban. La puerta se tragó a la delegación. Quedaron Harrison, Thorne, una conserje y una niña con un lápiz. Harrison sostuvo la mirada del CFO. «8 años, Julian. Te di la llave de esta casa y construiste una bomba de tiempo que una niña de 10 años vio en 5 minutos». Pulsó el intercomunicador. «Henderson, seguridad, retiren al señor Thorne. Acceso revocado. Auditoría forense de cada acuerdo de los últimos 5 años». El rostro de Thorne se resquebrajó. «Arthur, puedo explicar». Pero la explicación llegó tarde. La puerta se cerró detrás de él con un chasquido que sonó a final de capítulo. El silencio que quedó estaba lleno de consecuencias. Harrison se dejó caer en la silla. Miró la fórmula aún proyectada, después a María y a Lily. «Gracias», dijo, sin grandilocuencia. «Me salvaron algo más que dinero». Los meses siguientes dolieron. La auditoría arrancó barnices y dejó a la vista atajos simétricas maquilladas. Harrison reescribió políticas, rotó liderazgos, creó un comité de ética con voz real. Convocó reuniones abiertas en las que por primera vez la gente habló sin mirar el reloj. María seguía limpiando, pero ya no era invisible. Arreglaron la calefacción que fallaba en enero. Sustituyeron carros de limpieza, cambiaron luces parpadeantes. Los operarios notaron el cambio primero. Pequeños gestos que juntos movían una aguja que no salía en las diapositivas, pero sí en el ánimo. Harrison empezó a caminar la fábrica sin escolta, a preguntar por nombres. Descubrió historias que no cabían en informes. El técnico que enseñaba robótica a chicos del barrio.
la recepcionista con un club de lectura, el guardia que sabía de memoria las placas de proveedores. Esas líneas invisibles eran la verdadera contabilidad. Lily recibió una beca del fondo que Harrison reactivó para talento emergente. No fue caridad, fue inversión. Una tarde visitó un laboratorio universitario y se quedó mirando un osciloscopio con la misma fascinación con la que miró la fórmula. Los números no mienten, dijo, pero hay quienes los hacen hablar raro. María rió por primera vez en mucho tiempo de esa risa que limpia el pecho. Un año después, Harrison se detuvo frente a la nueva oficina de servicios al personal. En la pared, un dibujo de Lily, un roble enorme. En las raíces, 2 palabras: verdad y coraje. El tronco llevaba el nombre de Industrias Harrison. Cada hoja, escrita a mano, tenía el nombre de un empleado. En las raíces, 2 figuras pequeñas, una mujer de cabello oscuro y una niña con un lápiz. Lo capturó perfectamente, murmuró Harrison. María sonrió. Ve patrones en las cosas. Harrison asintió. Y tú nos enseñaste a ver personas. Creí que estaba en el negocio de construir cosas. Estaba equivocado. Estamos en el negocio de las personas. Esa es la única fórmula que importa. La empresa no se volvió perfecta. Hubo trimestres malos y prototipos que murieron en el laboratorio. Pero la base cambió de material, de promesas frágiles a confianza acumulada. Y esa tasa compuesta sí daba futuro. Cierta mañana, mientras el sol hacía arder los ventanales del piso 50, María empujó su carrito en silencio. El chirrido había desaparecido. Ruedas nuevas. En la cabecera, una silla vacía esperaba a Harrison. La pantalla estaba negra. No había gráficos aún, ni fórmulas. Había, sin embargo, un cuaderno abierto con 3 palabras escritas de su puño y letra: escuchar, ver, cuidar. María pasó el paño despacio, como quien pule un espejo en el que otro día alguien va a buscarse. Lily entró con permiso de Henderson para dejarle a su madre un sándwich envuelto en papel. «Te amo», dijo, y salió a la escuela, el lápiz asomando del bolsillo. Cuando la sala volvió a quedarse sola, el edificio respiró. La ciudad de Crest Falls brilló como siempre, pero arriba, en esa caja de cristal, una niña y una conserje habían cambiado el aire. Y el aire, como los números, también compone a cada ciclo un poco más de vida. Esa fue, al final, la corrección verdadera de la fórmula, y perduró.